de presencia y ahí está grabando José. Así que bueno, bienvenidos a este espacio. Que lo llamamos 7 p.m. Café porque un poco la idea era, nada, 7 de la tarde, no hay ninguna genialidad, y tomarnos un café virtual en este momento. Obviamente un café temático sería un poco la idea, ¿no? Ojalá, yo estoy tomando mate, yo venía pensando eso, que nada, más que café podría ser mate, pero bueno. Es un poco, el café es un poco más universal. Eh, Paula no lo larga en todo el día, ¿eh? no, yo tampoco, yo tampoco. Les comparto la pantalla y vamos yendo, ¿sí? Vamos yendo Dale. a la presentación. Un segundillo. Acá, bien. Avísenme cuando están viendo la pantalla. Ahí está. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Sí? Nos vemos, nos escuchamos. Bueno, Sí, empiezo yo, pero la onda es a micrófono abierto, el que quiere preguntar, el que quiere consultar, el que quiera hacer algún comentario. José, yo sé que va a hacer muchos comentarios. Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea, así que esa es la invitación, ¿no? Rápidamente, ya contábamos un poco de qué va este espacio. Dafne, te lo perdiste, pero un poco la idea es intercambiar experiencias, ¿no? Es un espacio que estamos inaugurando porque pretendemos que continúe en el tiempo. Esa es un poco la idea. Estamos inaugurando porque no queremos que sea one shot. Y ya empecé a hablar en inglés, que era una de las cosas que dijimos que no íbamos a hacer, que íbamos a tratar de hablar en castellano. No que sea una idea de una única vez, sino empezar a generar esto, ¿no? Sin ninguna cadencia, sin ninguna obligación, pero que sea productivo para todo el mundo. ¿Quiénes somos? José y Esteban. Acá estamos. ¿Qué buscamos? Ya dijimos, no sé, es un poco pretencioso quizás, pero arrancar como una comunidad, si quieren, ¿no? Todavía no tiene forma, todavía no tiene objetivo, pero esa sería un poco la idea. ¿Qué esperamos nosotros de esta pequeña reunión? Esperamos, no en este momento, pero con un tiempito, tener una lista de temas con los cuales podamos abarcar, ¿sí? Grupalmente. Esa sería un poco la idea. ¿Qué pretendemos también y qué esperamos? Participación, ¿no? Obviamente nuestro desafío es que la participación no sea impuesta, ¿no? Esa es un poco la idea, sino que la participación sea como consecuencia del espacio que sirva y pretendemos seguir en contacto. Así que por eso también nos arrogamos el derecho de mandarles un formulario, de armar un grupo, pedirles el mail. Y bueno, un poco la idea es empezar a generar todo eso. ¿Qué pueden esperar de nosotros? Esa sería un poco la idea. ¿Qué pueden esperar ustedes de nosotros? Bueno, experiencias compartidas, ¿sí? O por lo menos coordinar el intercambio de experiencias, nuestros humildes conocimientos, que yo en lo personal me gusta contarlos, pero los cuento porque aprendo más de lo que enseño, con lo cual esa es un poco la idea, y quizás un poco hablar de un poco de metodologías. Estamos hablando, ¿no? Ahí le pusimos un poquito de metodologías, por esto de la gestión de proyectos y todo eso. Bueno, esa es la presentación de lo que hicimos, ¿eh? De este espacio. Lo que vamos a ver hoy es muy simple. El primer punto ya lo hicimos en la presentación. El segundo punto vamos a hacer una pequeña actividad grupal, check-in, como para entender a ver cómo estamos. Sería como tomar la foto actual, ¿sí? Va a haber una actividad principal. La actividad principal, en realidad no es una actividad principal, sino vamos a hablar de un tema en particular que tiene que ver con eh, la incertidumbre en los proyectos. ¿Sí? Ese es un título. Un poco lo que vamos a hacer es contar un poquito rápidamente cómo fue evolucionando la historia de la gestión de proyectos desde el principio del siglo, historia moderna de la gestión de proyectos, desde el principio del siglo hasta hoy, dónde estamos parados, la gestión de los proyectos en un mundo como el actual, que es un mundo de incertidumbre, y cuál es la respuesta a la gestión. Y vamos a presentar un poco, les spoileo un poco, les arruino el final, sería no en inglés, sería un poco, vamos a hablar de un poquitito de agilidad, solamente muy poquito,
y vamos a presentar dos marcos de trabajo, dos matrices de trabajo que un poco nos guían. Y después vamos a ir al checkout. ¿Sí? O sea, el checkout sería, esto es muy común, esto es como debería ser toda actividad, ¿no? Censar al principio cómo entramos, hacer una actividad y tomar un poco la experiencia al final. Ese sería el checkout, ¿no? La idea de check-in y checkout tiene que ver con la idea de los aeropuertos, ¿no? Un check-in, ¿sí? Desarrollo un viaje y después hago el check-out. Bueno, un hotel si quieren, ¿no? Check-in, check-out. Bien, ¿les parece? ¿Arrancamos? Si quieren, rápidamente pueden ir, si están con la computadora, www.menti.com, ¿sí? Con este código 49418918, ¿sí? Y eso nos va a llevar a una... Es cortito, son 2 minutos. Nos va a llevar a una pequeña encuesta que tiene esta forma, que le pregunta, hace cuatro preguntas, ¿no? ¿Cómo llegás a este encuentro? ¿Cómo llegás? Así, genérico. Hola, Twinkie. Sí, hola, 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 ¿cómo andás? ¿Todo bien? muy bien. Sí, sí, todo bien. ¿Te Bienvenida. puedo pedir que bajes el micrófono o que te mutees porque estás como ruido? Bien. Entonces, Esteban, ¿me repetís el código? sí, 49418918. 49418918. Tiene dos pantallas esta. La primera pantalla pregunta cómo llegas a este encuentro, cómo estás, ¿sí? En lo personal. ¿Qué expectativas tenés? Pocas, muchas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánta experiencia tenés en gestión de proyectos? ¿Y cuánta experiencia tenés en coaching? En este momento acá somos 11, ¿no? José y yo no vamos a contestar, obviamente. Ahí van entrando. Ahí van entrando dos. Lo que voy a hacer es, podés, creo que Ingrid ¿Quieres estaba con entrar? el micrófono abierto, si podés. Bien, va viendo la pantalla, ¿no? Se va llenando. ¿Alguno no pudo entrar? Avisen, ¿eh? Twinkie, te quedó, me parece, abierto el micrófono. ¿No podés vos, José, como Sí. anfitrión? Bueno, fíjate si... Ahí está. Ahí está, buenísimo, Ya está, ya buenísimo. está. Bueno, ¿alguno no pudo entrar? Hasta ahora hay 6. Bueno, tenemos gente con experiencia de proyectos, con experiencia media de proyectos, gente con nada de experiencia en coaching, 2 personas, 4 personas con experiencia media, ¿sí? Y uno con mucha experiencia. Así, lo mismo que hay gente, 3 que tienen muchísimas expectativas. Bueno, les agradecemos el voto de confianza, básicamente, ¿no? Con tantas expectativas. Y como ya se encuentro, esta es una buena noticia, llegan bien, así que eso está genial. El problema hubiese sido que alguien hubiese puesto por acá abajo, ¿no? ¿Cómo llegaron mal? Bien, alguno no está pudiendo entrar. Si no, ahí está, 8. Bien, ahí vamos. Somos 13. Bien. 13 menos Bueno, 2, 11. Estamos, bien, bien, vamos. estamos Ahora vamos a pasar. casi en el 90%. Bueno, listo, vamos para allá y ahora, ¿cómo hago para...? Pará. Opa. Esto debería... ¿Qué pasó? Ahí está. No, debería pasar, ¿no? A la próxima pregunta. No, es... A ver, esperen un segundito. Un segundito. Bueno, la próxima pregunta, disculpen la desprolijidad, es
cortita también. ¿Para qué equipo jugás? Mismo código. ¿Jugás para el equipo coaching? ¿Jugás para el equipo project management? O gestión de proyectos, disculpen. ¿Jugás para ambos o no jugás para ninguno? Un poco para entender también cuál es la experiencia de la gente, ¿no? Ahí llegó Lili también. Somos bastantes, José, ¿eh? Sí, sí. Perdón la pregunta, ¿a qué se refieren para qué equipo jugás? ¿A qué te interesa o a qué nos dedicamos? Qué buena pregunta, Muy José, buena para pregunta. vos. Muy buena pregunta. Claramente, ¿a qué te dedicas? Ok, Acá justamente lo que queremos es unir ambas cosas, con lo cual no vamos a crear una grieta acá a ver quién nos gusta más, si el coaching o la gestión de proyectos. Así que claramente está dirigido a qué actividad. Bueno, ambos, Bien, ambos. muy bueno, Buenísimo, muy bueno. buenísimo. Nos van a ayudar un montón. Ambos también yo, Genial, ambos. genial, Hago buenísimo, coaching y también gestiono proyectos. genial, Excelente, excelente. genial. Bueno, buenísimo. Bueno, listo. Gracias, chicos y chicas. Entonces, vamos a nuestra actividad principal. Como les decía, vamos a... Quizás a alguno les suene un poco obvio esto, tengan en cuenta que es una primera charla, lo que vamos a hacer es tratar de llegar al punto principal, que es un poco cómo se maneja la incertidumbre de los proyectos. Vamos a contar rápidamente, vamos a hacer rápidamente una breve línea de tiempo de la historia de la gestión de los proyectos. ¿Sí? Todo el mundo está viendo bien la pantalla, ¿no? ¿Sí? exacto. Bárbaro. A ver, no voy a caer en muchos tecnicismos, pero bueno, vamos a tratar de que esto sea cortito. Como ustedes ven, claramente hay una línea de tiempo que empieza en 1920, ¿no? Estamos hablando 100 años para atrás. Los proyectos son más antiguos que la gestión moderna de proyectos, ¿está bien? Pongamos como inicio de esta línea de tiempo 1920, donde fue la aparición del primer Gantt, proyecto, digamos, diagrama de Gantt. Gantt era una persona llamada Henry Gantt, que le dio forma a una manera de visualizar los proyectos que tiene que ver con la visión que cada uno de nosotros tiene tradicionalmente de los proyectos. ¿Vieron cuando a un equipo de gestión de proyectos le dicen, dame el project? ¿No? ¿Escucharon ese comentario? Ese project es un Gantt. El Gantt es una representación que tiene que ver con tareas y líneas del tiempo, donde las tareas están hacia abajo y hacia la derecha la línea de tiempo. Ahí arranca un poco, llamémosle la gestión moderna de proyectos. Más o menos por 1930, y solamente como una referencia, porque lo toman, mucha historia toma eso como referencia. En 1930 se hizo la famosa represa de Hoover y se utilizaron todas las técnicas modernas de gestión. ¿Sí? Se aplicó el Gantt y ahí aparecen los primeros proyectos importantes. Para 1957 aparece un poco, evoluciona el tema del Gantt, aparece el concepto de camino crítico. El camino crítico es, de nuevo, cuando yo tengo tareas que van siendo, que se van generando dependencias entre las tareas, ¿no? Yo tengo precedencias, dependencias, y un poco el CPM o Critical Path Method es este método que me permite, ya estamos entrando en un mecanismo un poco más científico de gestión, ¿no? Que me permite determinar el largo de un proyecto, estableciendo cuáles son las tareas críticas. Las tareas críticas son esas tareas que, si se atrasan, me atrasan el resto del proyecto. Entonces, un poco de alguna manera, con ese método ya podemos empezar a gestionar un poquito cuello de botella, empezar a ver cuáles son las tareas, las actividades que me permiten un poco avanzar con esto. Para el 50 y pico, también un poco más adelante, aparece PERT como método también. PERT quiere decir Program Evaluation and Review Techniques. Son también un mecanismo muy científico. Esto es un desarrollo, tengo entendido, no quiero faltar la verdad, de la Marina de Estados Unidos, donde empieza aplicando el famoso método PERT, que son distintos valores digamos, distintas estimaciones de tiempo, poder ver, no sé, estimaciones un poco más, también, de nuevo, científicas, un mejor uso de recursos, todo basado en lo que se llama tener un plan, básicamente, ¿no? Ese es el famoso método
cuando estamos hablando de métodos predictivos, estamos hablando de métodos que permiten predecir cuánto voy a tardar y cuánto voy a costar, básicamente. Dado un alcance, dado una definición de lo que tengo que hacer, yo voy a poder, mediante todos estos métodos, ¿no? El camino crítico, el Gantt, digamos, el PERT y todo esto, voy a poder determinar, predecir cuánto voy a tardar. Eso es un poco, está basado en la idea de que todo esto era estable, de que todo, ¿no? Tenía una definición estable del alcance y yo en algún momento iba a poder determinar cuánto costaba. Bueno, por ahí aparece el PMI, habrán escuchado, en 1969 se juntaron una serie de expertos de gestión, referentes de la gestión de proyectos, y el PMI, que es el Project Management Institute, es una organización a nivel internacional, en su momento con base en Estados Unidos, ahora tiene base en 200 y pico de países, 1 millón y pico de certificaciones. Y el PMI establece las primeras normas y las primeras recomendaciones fuertes de cómo gestionar. Aparece el PMBOK. PMBOK, la primera edición fue en 1987. El PMBOK es un libro que, publica el PMI, que va evolucionando. Ahí está el cuerpo del conocimiento. PMBOK quiere decir, disculpame en inglés, José, Project Management Body of Knowledge. Por eso no PMBOK, sino PMBOK. Y ahí está el cuerpo del conocimiento, ¿no? Ahí está la evolución, las buenas prácticas en la gestión de proyectos, siempre, a esta altura de la historia, siempre estamos hablando de métodos predictivos. ¿Está bien? Así que esa era la concepción. Los proyectos podían gestionarse científicamente porque el alcance estaba dado, porque dado un alcance yo podía establecer el tiempo y el costo. Esa era un poco la idea. Y ahí vamos. Sí. Es decir, que todo esto que vos estás diciendo significa que venía alguien, decía, mira, yo quiero este proyecto, armámelo, desarrollámelo, planificámelo, y lo que se hacía era, eh, empezabas, lo desarrollabas, te daban el ok, y lo terminabas dentro de 2 años, y ahí recién veías qué resultados tenías. Claro. Pero, digamos, ese era un poco el enfoque, ¿no? Y eso que vos estás describiendo es precisamente el principal pecado de la gestión predictiva de los proyectos. La idea de que yo tengo un alcance que es estable en el tiempo, que es estable, o sea, me piden los requerimientos al principio y yo ahí hago el plan, corro al usuario, porque le digo, bueno, ¿sabes qué? Correte porque ahora tengo que desarrollar, ¿está bien? Y como vos dijiste 2 años, no lo dijiste alegremente, tardaban 2 o 3 años los proyectos, y cuando terminábamos los proyectos, llamamos al usuario nuevo y le decíamos, bueno, acá tenés el resultado. Y ahí aparecían los problemas, básicamente, ¿no? Bueno, eso no es lo que yo preciso, eso no es lo que yo quiero, no es lo que ahora preciso. El concepto de ahora es interesante, porque antes era lo que precisabas y ahora no. ¿No? Un poco esa es un poco la idea. Entonces, digamos, de nuevo, ¿no? La concepción era que todos los proyectos se podían gestionar de la misma manera. O sea, el PMBOK proveía un método universal de gestión de proyectos y bueno, y andá, y gestionar todos los proyectos igual. Para mí, sigo con la línea de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, porfa, abra el micrófono en el momento. No nos obliguen a nosotros a hacerlos hablar. Bueno, por ahí por 1994 aparece un grupo que se llama Standish Group, que empiezan a ver que hay algunos ruidos con la gestión de proyectos, sobre todo para los que venimos del palo de la gestión de sistemas, ¿no? Tengo varios acá que vienen de sistemas. La idea es cuántos proyectos terminaron a tiempo, chicos. Cuéntenme cuántos proyectos terminaron a tiempo y terminaron bien y con el usuario. Bueno, empieza a haber ruido, ¿está bien? Entonces el Standish Group empieza a ponerse en contacto con todas las organizaciones, con las PMOs, con las oficinas de gestión de proyectos, y empieza a publicar un material que es
que se sigue publicando hoy por hoy, que se llama The Chaos Report, el reporte del caos, donde, digamos, empiezan a evaluar el por qué fallan los proyectos, cuáles son los problemas. 1994, ¿está bien? Antes de que aparezca lo que ustedes ya saben, para hablar que vamos, que tiene que ver con la famosa agilidad, ¿no? Básicamente es un poco la agilidad, o digamos, el manifiesto ágil, que es este grupo de gente que se juntaron, grupo de expertos del sistema que se juntaron y pensaron, cranearon un poquito cómo se puede encarar este tema, es en respuesta a todo eso, ¿no? Un poco una respuesta disruptiva a cómo encarar los proyectos que no estaban teniendo respuesta. Y ahí declaran el manifiesto ágil, ¿sí? En algún momento vamos a hablar, sí. Sí. En relación a esto, creo que es importante destacar que estos 17 personas que estaban justamente muy comprometidos con el área de sistema, proyectos y demás, que se juntaron en Utah en el 2001, lo que buscaron fue no ver, de competir, ver qué cosas en común tenían cada uno de los sistemas y empezar a trabajar. Después vamos a ver, probablemente en otra oportunidad, cuán parecidos son algunas de las metodologías ágiles en términos de lo que es la descripción del trabajo y el trabajo en sí. Entonces, creo que ahí también empieza a haber un cambio de mentalidad en la gente, porque en los proyectos participa gente. Y es muy lindo hablar y decir, hay un cambio de mindset, suena hermoso, pero el que produce el cambio, no a todos le pasa que sea rápidamente, que sea de la misma manera, que no resista al cambio. ¿Por qué? Porque los proyectos desde 1920 o desde cuando querramos contarlo hasta el día de hoy, lo desarrollan, lo planifican personas. Y en las personas está la actividad fundamental, que es la de participar de ese cambio que vos estabas hablando. Entonces, a veces, cuando decimos, sí, hay que hacer un clic, y no es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. El ser humano tiene características muy particulares y todos somos distintos. Entonces, algunos lo verán con alegría, otros lo verán de otra manera. Y entonces ahí es donde, si queremos, podemos decir, bueno, el coaching aporta a esa cuestión de cambio de mindset una asistencia, no es una ayuda, es una asistencia que puede justamente hacer que esas personas que les cuestan los cambios y demás puedan participar de algo que le empiece a gustar de otra manera. Gracias. No, totalmente, buenísimo. Sí, empieza a tener, digamos, empieza a tener mucha preponderancia la dimensión humana. Eso es un poco lo que está hablando José, ¿no? Ya acelerando esta línea de tiempo, pues se me está extendiendo en el tiempo. Dale. La redundancia. Empieza a evolucionar todo esto, ¿no? El manifiesto ágil, para mí 2010, si mal no recuerdo, aparece la primera guía de Scrum, después aparece en 2017 la segunda, en 2020 la tercera, que es la actual. El PMBOK también va evolucionando, porque el PMBOK, digamos, la gestión tradicional la gestión tradicional, entre comillas, de proyectos también va evolucionando, tiene mucha carga histórica atrás, ¿sí? La agilidad, ¿no? Será, como su nombre indica, más ágil, pero la gestión tradicional también evoluciona. Y entonces el PMBOK se va, digamos, optimizando, mejorando, ampliando. Llegan a la versión 6, que es la versión inmediata anterior a la actual. Y la versión 6 del PMBOK, que la publicaron en el 2017, llegaba a tener 49 procesos, era una cosa bastante voluminosa. Pero ya desde la versión 5 empieza a plantear, el método de PMI empieza a plantear la convivencia de distintos ciclos de vida de los proyectos. Ya empieza a decir, no todos los proyectos se gestionan de la misma manera, ¿no? Hay distintos proyectos me invitan a ser gestionados de distintas maneras. Y ahora, hace un mes, 2 meses atrás,
salió la versión 7 del PMBOK, que ya hay un cambio radical, que ya directamente están súper volcados para el lado de la agilidad, y la versión 7 del PMBOK, también motivo de otra charla si quieren, ya es un libro que está basado en 12 principios de gestión, muy similares a los 12 valores de la agilidad, y 8 dominios de trabajo, y porque ya no habla tanto de procesos y artefactos, sino habla de un poco de esto, ¿no? De cómo tenemos que adecuar la gestión. Así que, de alguna manera, van como los dos mundos, ¿no? El Van mundo convergiendo. van convergiendo, esa era la palabra, van convergiendo, y de hecho por acá, en el 2012, el propio PMI certifica a profesionales de agilidad con esta certificación que se llama PMI ACP. Yo, por ejemplo, yo soy PMP. PMP es Project Manager Professional. Yo estoy certificado ante el PMI. Certifiqué ante el PMI. Y ahora hay otras certificaciones también, como por ejemplo PMI ACP, que es Project Management Institute Agile Certified Practitioner, o sea, ¿no? Un experto practicante de la agilidad desde el lado del PMI. Así que ya no hay tanta dicotomía en los dos mundos. Acá, hasta ahí un poco la historia de los proyectos, ¿sí? Digamos, un poco queríamos introducirles este concepto, ¿no? Digamos, el mundo actual es un mundo, y acá corregime José, creo que este concepto lo acuñó la Escuela de Guerra de los Estados Unidos también, no sé, Exacto. por los años 70, algo así, no sé, me estoy tirando tiros al aire, no sé en qué año, pero por esas épocas, la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, un poco para explicar el mundo donde estaban trabajando, acuña esta concepción, que en inglés lo dicen de una manera y nosotros lo decimos en castellano, que es VICA. El mundo actual es un mundo VICA. VICA porque es volátil, porque es incierto, porque es complejo y porque es ambiguo. Entonces, la idea es que los proyectos tienen que entender esta incertidumbre, esta complejidad, esta ambigüedad y esta incertidumbre. Esa es un poco la idea. Y ahí aparece el concepto de agilidad. ¿Sí? Aparece el concepto de agilidad para dar respuesta a este mundo. Esa es un poco la idea, ¿no? Aparece la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Una definición, ¿no? Es la capacidad de adaptarme, una capacidad de aprender los errores, ¿sí? De ir aprendiendo lo que voy haciendo y, digamos, ir mejorando, e ir adecuándome, ir adaptándome. La adaptabilidad es uno de los pilares de la agilidad, para el fin de poder alcanzar un objetivo. Esa es un poco la definición de agilidad, ¿tá? Una definición, debe haber muchas, pero esa es un poco la idea. No sé si alguno tenía alguna otra idea, ¿no? Agilidad no tiene que ver con cuál ágil soy en lo personal, sino cuál ágil soy para adaptarme. Así que hasta acá llegamos, eso sería un poco la primera. Entonces, digo, ¿cómo se maneja la incertidumbre? ¿Cómo se maneja la incertidumbre? No tengo la pólvora, no puedo en 15 minutos. Y si yo te aporto algo ahí en esto, Yo mientras tanto tomo un mate. tómate un matecito. En realidad, cuando hablamos de incertidumbre, también volvemos a hablar de a quién le toca esa incertidumbre. Al ser humano. Seguimos partiendo de la base de que no todos toman las cosas como vienen. Al contrario, cada uno la toma de la manera que sea. Yo me acuerdo, si me permitís contar una anécdota, y algunas personas que están acá se van a acordar, cuando estaba certificando para coach en el primer año, escuchaba a muchos de mis compañeros y compañeras que decían, amo la incertidumbre. Y yo decía por dentro, pero ¿cómo pueden amar la incertidumbre si yo la odio? Entonces, claro, es como que me pasaba esto y en algunos momentos hasta llegaba, y perdón las chicas que están acá, si las critiqué en algún momento, en algún momento pensaba, la verdad, sinceramente lo dicen porque es cool, porque es snob, amo la incertidumbre, yo me volvía loco con la incertidumbre. ¿Hasta qué? Hasta que empecé a pensar
en qué pasaba si seguía odiando la incertidumbre, si seguía teniendo esa cuestión de no aceptar determinadas cosas y seguir resistiendo. Me decían, y vos sos un resistidor nato, vos incluso las cosas que vos no podés cambiar también las resistís. Bueno, en esto de manejar la incertidumbre que afecta, digamos, o aplica, yo diría, más que afecta, aplica al ser humano, en esto, justamente, de los proyectos, vuelvo a insistir en lo mismo, es decir, así como hablábamos del cambio de mentalidad, cambio de mentalidad para poder adaptarte a nuevos, empieza a desaparecer esa incertidumbre cuando vas conociendo, cuando vas distinguiendo. ¿Y qué te pasa cuando puedes distinguir? Puedes elegir. No te pasan las cosas en transparencia, como se suele decir también, sino que vos las vas distinguiendo y las vas eligiendo. Entonces, acá, en esto que vos explicaste bien, fueron apareciendo distintos proyectos y que participaron siempre personas. Y esas personas distinguieron cosas que hicieron que ese cambio fuera tan grande que al final hoy corren en paralelo y lo hacen más pequeño. Así que bueno, eso quería aportarte en relación a lo que me parece, si alguno quiere acotar algo con respecto a la incertidumbre, que bueno, que la incertidumbre hay que aceptarla y justamente si no está en vos la posibilidad de cambiar, no resistir, porque el que resiste, persiste. Ok, ahí viene, ¿cómo se llama? Un poco, ya voy a hablar de incertidumbre en los proyectos, ¿no? Digamos, obviamente los proyectos... pero yo parto de la base de que el proyecto, en el proyecto siempre, siempre participan personas y siempre digo que podrán existir muchos robots, muchos bots, se llama, se dice en inglés, pero la realidad es que el ser humano es el que participa en cualquiera de estas cosas. El ser humano llegó para quedarse. No nos saca nadie de acá de la Tierra. Bien, Igual gracias. me gustaría agregarles que el tema de la incertidumbre en los proyectos es permanente, Claro. sobre todo hoy, pero yo creo que desde el 2001 más o menos, o más, mucho antes, cada proyecto tiene incertidumbre en sí mismo. Y yo creo que saber observar la incertidumbre me puede dar una gran ventaja, porque en mis casos personales, por ejemplo, he descubierto atajos interesantísimos para llegar mejor al objetivo que me propuse. Fantástico, Gracias. fantástico, Lili, gracias. Totalmente de No acuerdo. abro la cámara porque tengo muy baja la señal de No te, internet y estoy cargando el celu aparte. no te Tranqui, preocupes. tranqui, no hay problema, no hay problema. Lo importante es No, cualquier... la participación, te agradecemos la participación. A ver, yo coincido 100% con vos. De hecho, una de las definiciones mías del proyecto es eso, el proyecto es incertidumbre. De hecho, arranca el proyecto con mucha incertidumbre, incluso en el método predictivo. En el método predictivo arranca el proyecto con mucha incertidumbre y un poco la planificación es para ir bajando la incertidumbre, ¿no? Esa es un poco la idea. No siempre sabes todo, no siempre está todo dado. No siempre o nunca, ¿sabes? Entonces, arrancás con un alto grado de incertidumbre, siempre, ¿sí? Te agradezco totalmente, es un poco la idea. Volviendo Y a al punto... veces, perdón, pero hay veces que hay gente que quiere tener certezas y es una gran excusa porque no vas a tener certezas y es un buen motivo para no empezar nunca. Interesante lo que decís y aparte es uno de los puntos, uno de los disparadores de uno de los conflictos con la agilidad, básicamente. Porque la agilidad funciona, los proyectos ágiles funcionan, cuando todos los actores del proyecto entienden eso que vos acabas de decir.
Exactamente. Porque hoy lo que pasa en las organizaciones, por ejemplo en la que estoy trabajando yo, en la que no, todas las que están transicionando hacia la agilidad, es precisamente que en esa transición, digamos, toman lo mejor de cada mundo. O sea, quieren tener la agilidad, pero quieren tener la certeza de tener un plan. Entonces ahí es donde te piden fechas, el costo, o sea, ese es un tema, ¿no? El plan es interesante porque es una planificación, es una cierta estructura, pero lo bueno también está en nuestra función poder acompañar a nuestro potencial cliente a que esto no está fijo. Esto va a estar intervenido por muchas variables. Y creo que después del 2020 ya Bueno, no necesitamos mucha letra porque cae de maduro, ¿viste? Que está bien que yo tenga un plan, pero también eh, estar abierto a cualquier eventualidad, porque aparte el mundo de las certezas, que ya sabíamos que no existía, se les cayó una venda en los ojos en marzo del 2020 a sí. los que todavía estaban buscando la certeza para hacer. Bueno, no hay certezas, no hay certezas de nada. Y por eso hay lugar para mucho. Y no hablo más, voy a cerrar el micrófono. No, está todo bien, está bárbaro. El tema es ese, es que ese cambio de mentalidad que vos estás diciendo, ese cambio de mindset que mencionaba José al principio, es un cambio de mindset que hay que hacerlo a todo nivel. No solamente nosotros que estamos gestionando proyectos, sino la organización, los clientes, los desarrolladores, todo el mundo, todos los actores en un proyecto tienen que tener ese mismo mindset, porque si no es el conflicto latente siempre, ¿no? Claro, O exacto. sea, porque es muy fácil. Es muy fácil que nosotros cambiemos el mindset, porque nosotros estamos ahí, ¿no? Surfeando esta ola que siempre cambia. Los que trabajamos en proyectos estamos constantemente surfeando esta ola, pero el cliente no, el cliente no necesariamente. Entonces ahí es donde vos tenés que acompañarlo, ahí donde la función, me animo a meter un poquito en tu métier, José, la función del coach es súper importante, porque va acompañando el cambio organizacional. Exactamente. Exacto. Y claramente desde ese punto de vista, hoy, por ejemplo, la actividad del coach como coach solamente, y esto es un juicio muy personal, creo que no alcanza, por eso eh, si vos querés participar en un proceso, en una empresa que está haciendo agilidad, tenés que tener. A mí me pasó la alternativa de, bueno, haber certificado como coach, después busqué la actividad que me gustaba, que eran las organizaciones, después me di cuenta que era necesario capacitarme en agilidad y ahí fui a hacer 3 cursos en la Universidad del SEMA. Y bueno, y todo esto viene acompañándome porque hoy en el diálogo no podés quedar escuchándote y encima de que no hablas, no entendés nada. Entonces, creo que esta actualización permanente del ser humano es la que nos va dejando esta alegría, como vos mencionabas, esto de estar contento de estar haciendo lo que uno puede hacer. Bien, gracias. Para seguir un poco el hilo, o sea, un poco la idea es, estaba el mundo predictivo, está el mundo ágil, ¿no? Estaban los PMs, los project managers que tenían la concepción de que todo se gestionaba de una manera, y el propio PMI, el propio PMBOK empieza a decir, no, pará, hay distintos ciclos de vida que representan las distintas necesidades o los distintos tipos de proyectos. Entonces, ahora les presento un poco una herramienta que se llama matriz de Stacy, que es precisamente una matriz que propone el propio PMBOK. Fíjense que el propio PMBOK, que si vos le preguntás a uno, che, ¿qué es el PMBOK? El PMBOK igual predictibilidad. Y la verdad que no es así. El propio PMBOK, a partir de la versión 5, empieza a plantear que hay distintas maneras de gestionar proyectos. Esta matriz de Stacy lo que propone es una matriz cuyo vértice acá abajo es el cero de la incertidumbre, ¿no? Tengo en el eje de las X, tengo la incertidumbre técnica, y en el eje de la Y tengo la incertidumbre de los requerimientos. En otras palabras, ¿cuánto sé de lo que tengo que hacer? Sería la incertidumbre de los requerimientos.
y cuánto sé de cómo hacerlo, la incertidumbre técnica, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el PMBOK. Dice, mientras más cerca estoy del cero, o sea, mientras más cerca estoy del cero incertidumbre, o sea, sé lo que tengo que hacer y sé cómo hacerlo, ahí no hay mucho que inventar. Ahí hay que hacer un plan. Si vos sabés cómo hacerlo, o sea, si estás en el terreno de lo simple, el PMBOK lo que te dice es, acá no hay mucho que inventar. Acá lo que tenés que hacer es hacer un plan y ejecutarlo, ¿sí? Porque sabés todo lo que tenés que hacer y sabés cómo hacerlo. A medida que nos vamos como alejando del grado cero de incertidumbre, o sea, empiezo a tener un poco más de incertidumbre, ahí empiezo a entrar en el terreno de lo complicado y lo complejo, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer con más fuerza las metodologías adaptativas. Y digo adaptativas a propósito porque el PMBOK habla de metodologías adaptativas, es lo que ustedes conocen por agilidad, ¿sí? Cuando el PMBOK dice metodologías adaptativas, léase, metodologías Scrum, metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, el propio PMBOK dice, bueno, nosotros nos manejamos muy bien en la predictibilidad cuando estamos en el terreno de lo simple. Cuando estamos en el terreno de lo complejo o de lo complicado, empiezan a aparecer las metodologías emergentes, las metodologías que son un poco más disruptivas, que me permiten ir adaptándome, de ahí viene la adaptabilidad. Entonces ya lo que me está diciendo es, bueno, no podés gestionar un proyecto de la misma manera, ¿sí? No se gestiona de la misma manera, se gestiona distinto. Y acá tenés otras metodologías, ¿no? Las metodologías adaptativas son metodologías que me permiten son metodologías más empíricas, o sea, me permiten ir haciendo experimentos y me permiten ir viendo, tomando medición y evaluando y adecuándome a medida que voy avanzando y voy resolviendo el problema. Esa es un poco la idea. Y cuando estoy, ya para finalizar con esta matriz, cuando estoy en un terreno de máxima incertidumbre y máxima incertidumbre técnica y de requerimientos, ya estoy en el terreno del caos, ¿no? Ahí lo que dice el PMBOK es, bueno, mucha metodología ahí no hay. O sea, básicamente lo único que podemos hacer es ver cómo hacemos para bajar ese nivel de incertidumbre, ¿sí? No sé, no es para verlo en 2 minutos, pero básicamente no puedo encarar un proyecto en el caos, ¿sí? Desde la visión tradicional de gestión de proyectos. Lo que dicen es, si estás en esa situación, tenés que hacer algo para salir del caos. ¿Se entiende más o menos? O sea, un poco para contar lo que dice el PMBOK es, bueno, vos tenés que aplicar un distinto ciclo de vida de los proyectos, entendiendo por el ciclo de vida a qué método vas a aplicar. El método predictivo, tradicional, waterfall, como ustedes conocen, que se llama, o un método más adaptativo que me permite ir adecuándome, ir viendo cómo se resuelve, ¿no? Ir gestionando un poco la incertidumbre. Esteban, como, Sí, como una pequeña síntesis, nosotros venimos hablando en estos minutos de 2 tipos de proyectos, el proyecto predictivo, tradicional, llamémosle antiguo, y estamos empezando a hablar de la agilidad. Queremos decir que ambos proyectos pueden ir en forma paralela, no se chocan. Podemos decir que pueden ir juntos, podemos decir, pero lo importante es que no es que viene la agilidad y desaparece lo tradicional. Lo importante es saber que todo esto puede convivir y romper ese paradigma que a veces uno dice, bueno, no, hoy es la agilidad, si no es la agilidad, no. La agilidad es fantástica, no lo voy a negar, pero fíjense que acá estamos hablando, y ahora vamos a ver lo que vamos a ver luego, este PMBOK que menciona que tiene que ver con el predictivo, con el antiguo, con que llamémosle que sea, y ahora... la segunda vez que decís antiguo, no te voy a permitir. No, perdón. Eso corre por tu cuenta. No, de ninguna manera. Justamente todo lo contrario. Vamos por la versión 7, dijiste, del PMBOK. Claramente, y me estoy metiendo en un terreno del que vos sos el súper idóneo. Lo que entiendo como una persona común
es que ambas cosas pueden traccionar juntas, pueden caminar juntas, pueden ir juntas. Y las De hecho, personas que forman parte de un proyecto u otro, tranquilamente pueden adaptarse y pueden generar sí, ambas cosas. Así que eso es, eso es lo que vimos un poco cuando charlábamos antes de esta conversación, de poder romper ese paradigma. totalmente. Eso es un poco el título que estamos poniendo en nuestro espacio de Rompiendo Paradigmas. Exacto, exacto. Eso es Esa un es un trabajo que poco estamos preparando un poco la idea. para fines La de idea, noviembre. la idea es romper estos paradigmas. Por ejemplo, José acaba de caer en uno, que la predictibilidad es la antigüedad, por Claro, ejemplo. Es un paradigma que queremos romper. De hecho, en este momento le estamos robando tiempo al PMI Tour, ¿no? Digamos, Sebas lo sabe perfectamente. El PMI Tour es un evento que organiza el PMI a nivel Argentina anual. Y le estamos robando tiempo literalmente, porque hoy era una de las sesiones del PMI Tour. O sea, está más vivo que nunca, si querés. Pero adaptándose, esa es la parte interesante. eso es lo importante. Y a mí me gusta una figura creo que todo el mundo la va a entender, es una referencia de un dibujito animado histórico. A mí me gusta, no sé si se acuerdan del gato Félix. ¿Se acuerdan del gato Félix? Sí, sí, ¿Qué claramente. tenía? ¿Qué era el gato Félix? El gato Félix tenía, ¿se acuerdan? Tenía un bolso que tenía un montón de cosas adentro, ¿no? Entonces tenía un montón de herramientas. Y yo estoy jugando con esa idea hace mucho, y yo me animo a decir que Dafne también lo habrá escuchado en su momento que trabajábamos juntos en el banco. Mi idea, ¿cómo se llama? Uno lo que tiene que tener es la herramienta correcta en el momento correcto. Entonces, en el bolso tenés que tener la herramienta correcta. Y como el gato Félix, sacar la herramienta correcta. No utilizar una única herramienta para todo. Esa es un poco la idea. Y otra idea que a mí me gusta, también una idea de fuerza, es una ley de Murphy, que se llama la ley del martillo, que dice algo así como que si vos lo único que tenés es un martillo, todo se parece a un clavo. Entonces empezás a los martillazos cuando lo que tenés que usar es la herramienta correcta en el momento correcto. Entonces esta matriz de Stacy lo que te está diciendo es evalúa, censá, entender cuál es la incertidumbre del proyecto y en función de la incertidumbre tenés que elegir cuál es el ciclo de vida correcto. Eso es lo que dice el PMBOK, o sea, elegir la herramienta correcta. ¿Bien? Y doy paso a la última parte, que creo que es más conocida para ustedes, si vienen del palo del coaching. La habrán escuchado el marco Cinefin, yo no lo sé explicar muy bien. En rigor, el marco Cinefin es una palabra galesa que quiere decir hábitat. No sé, es una concepción, una modela, digamos. Todo el mundo, no, me estoy metiendo en tema de camisa de 11 varas, ¿no? Pero está agrupado, los sistemas, el mundo en general está agrupado en estos 4 cuadrantes. Está lo simple, ¿sí? Está lo complicado, lo complejo y lo caótico, muy parecido a la otra matriz, ¿sí? Un poco la idea es, si vamos a hablar de proyectos, uno puede decir que, digamos, ubicando nuestro proyecto en esta matriz, más o menos sabemos cómo tenemos que trabajar. Esta idea acá es que de este lado para allá, o sea, de este punto en el medio para allá, están los sistemas ordenados. Los sistemas ordenados son aquellos sistemas que más o menos yo los puedo encuadrar con alguna práctica que conozco, ¿sí? Y del otro lado están los sistemas desordenados. Son los sistemas que no hay una relación causa-efecto muy directa, entonces no puedo tomar una experiencia previa y entonces tengo que ser un poco más disruptivo, ¿no? Un poco la idea es la siguiente. Si yo tengo que encarar un proyecto, las actividades que tengo que hacer, agrupadas, sintetizadas y simplificadas, son mucho más que esto no puedo hacer. Censar sería medir, evaluar, ¿está bien? Censar los hechos, evaluar. Categorizar, ordenar, organizar, digamos, ¿no? Una vez que mido, organizo, evalúo, categorizo, priorizo, ¿bien? En función de eso, lo que puedo hacer es dar una respuesta, ¿sí? Dar una respuesta es formular alguna actividad con respecto a esto, ¿sí? Eventualmente, según el caso, tendré que analizar algo, o sea, analizar cuando no sé muy bien qué pasa, tengo que analizar, entender. Eventualmente también tendré que probar, hacer experimentos.
y o tomar acciones. Esas son las acciones que puedo yo a lo largo de un proyecto o de una resolución de un problema puedo tomar, ¿no? Un poco la idea es la siguiente. Tengo esta matriz, la matriz de Sinefín, este marco, que me separa, me dice las cosas puede estar en lo simple cuando hay una relación causa, como dice acá, una relación causa-efecto evidente. Conozco, yo esto lo sé perfectamente. Acá hay un problema, tengo la relación, tengo la causa, está dentro del ámbito de lo que yo conozco. ¿Está bien? Son procesos predictivos, una cuestión operativa, por ejemplo. ¿Está bien? La solución es clara, ya está tipificada. Y se pueden aplicar procedimientos. Eso es el terreno de lo simple. Cuando estoy en eso, estoy en el terreno de lo simple, y ahí lo que utilizo son las mejores prácticas. Ahí las acciones que hago son simplemente censar, o sea, mido, voy a copiar, censar, ¿está bien? Una vez que censé, una vez que medí, lo que voy a hacer es organizar los hechos. ¿Bien? Y una vez que organice los hechos, seguramente voy a ir a mi biblioteca de acciones, que están totalmente tipificadas y categorizadas, porque es una práctica simple, conocida, y haré una respuesta, formularé una solución. Eso cuando yo estoy en el terreno de lo simple. Es simplemente mido, evalúo, tomo la foto, categorizo, ordeno, voy a la biblioteca de soluciones, agarro la solución correcta y la aplico. Eso sería una solución simple, ¿está bien? Como tenés todo servido. Es un hecho repetitivo, un hecho que conozco totalmente lo que tengo que hacer, no tengo que investigar nada, simplemente tengo que medir, ¿está bien? Evaluar y aplicar una solución. Distinto es si ya mi tema a resolver, en vez de estar en el terreno de lo simple, está en el terreno de lo complicado. El terreno complicado ya no es el terreno de las mejores prácticas, es el terreno de las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son aquellas, digamos, aquellas mejores prácticas que están adecuadas a mi necesidad, que hay digamos, soluciones ya que hay que evaluar cuál es la mejor, pero hay soluciones que puedo yo evaluar y aplicar. Por ejemplo, ¿cuándo estoy en el terreno de lo complicado? Cuando la relación causa-efecto ya no es tan evidente, o sea, tengo que hacer algo para evaluar un poquito más, o sea, tengo que analizar. Cuando tenés que recurrir a algún perfil especializado, ya te escapa un poquito de tu solución, tenés que ir a buscar un recurso especializado, y cuando puede haber más de una respuesta para un mismo problema. Eso es el terreno de lo complicado. Entonces ahí la respuesta o las herramientas que tengo son distintas. Ya no es censar, categorizar y formular, sino tengo que, digamos, censar, o sea, siempre tengo que medir, disculpen, perdón, me olvidé. Tengo que medir, está bien, pero acá, una vez que medí, evalué, tengo que analizar para ver cuál es la mejor práctica. ¿Está bien? Ahí analizo y ahí establezco y busco. ¿Está bien? Busco ¿cómo se llama? Disculpen. ¿Perdón? Claro. O sea, busco la respuesta en las buenas prácticas. Entonces, lo que hago es responder acá, o sea, respondo en función del análisis, pero ya no respondo con una fórmula de una respuesta basada en una práctica conocida, sino seguramente de una práctica seleccionada. O sea, ¿no? Seleccionada. O sea, seleccionada. O sea, un poco la idea es censo, mido, evalúo, analizo, no sé si se dan cuenta que es la diferencia, ¿no? Analizo y en función del análisis voy y busco una buena práctica, una práctica seleccionada seguramente de la biblioteca de prácticas. Por ejemplo, armo un plan. Por ejemplo, ¿no? Armo un plan, llamo a un PM, pongo un proyecto. O sea, generalmente los proyectos tradicionales están de este lado, del lado de lo complicado, ¿no? Del lado de lo simple. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Selecciono esa práctica. Bien. Cuando estoy en el terreno de lo complejo, ya acá la cosa empieza a cambiar, porque tengo
no tengo una relación causa-efecto inmediata, tengo que analizar y aprender un poquito para eso, ¿está bien? Con lo cual no hay soluciones establecidas y que los expertos te puedan dar, tengo que analizar un poquito, ¿está bien? Entonces ahí lo que tengo que hacer, esto es el terreno de las prácticas emergentes, acá empieza la agilidad, o sea, digo, lo primero que tengo que hacer es probar. Porque acá no hay nada establecido, no hay una relación causal. No puedo ir a una biblioteca y sacar una solución, porque no tengo. Entonces tengo que hacer pruebas. Acá los ciclos ágiles son ciclos cortitos que me permiten ir en función de pruebas y experimentos, puedo ir evaluando, ¿no? Evaluando y puedo ir adecuándome. Por eso los ciclos ágiles son ciclos cortitos, de pruebas. Se dicen que los métodos ágiles son métodos empíricos. Por eso parten a partir de la prueba y de los experimentos, ¿no? Entonces, una vez que hice la prueba, ahí lo que tengo que hacer es censar. O sea, hago la prueba y, o sea, fíjese, antes yo censaba y arrancaba, ahora hago pruebas y, como se llama ahí, censo y evalúo los hechos. Y a partir de evaluar, ahí sí voy de nuevo a responder con una fórmula ya armada, pero en este caso es formular una respuesta para mover, la idea sería mover mi problema, a un cuadrante complejo o simple. Complejo o simple. Esa sería un poco la idea, ¿no? Ahí, disculpen, cuadrante. O sea, las respuestas son: pruebo, hago experimentos, produjo un cambio, evalúo el resultado y a partir de ahí, en función del resultado, trato de ver si puedo mover mi solución a un cuadrante, ¿no? Complejo o simple. Y cuando estoy en un cuadrante complejo, ahí ya tengo buenas prácticas que aplicar, ¿sí? Esa sería un poco la respuesta que podemos dar a problemas que están en el terreno de lo complejo. Y el último terreno es el terreno del caos, ¿sí? El terreno del caos es, ahí ya no tengo nada, no es fácil encontrar la causa, relación, efectos de los problemas, no funcionan las soluciones estándares, no hay expertos, tengo que buscar escenarios disruptivos de innovación. Estas son las prácticas novedosas, ¿sí? O sea, está, ¿no? Mejores prácticas cuando es simple, buenas prácticas para lo complicado, prácticas emergentes para lo complejo y prácticas novedosas para problemas en el terreno de lo caótico. Y la respuesta es totalmente distinta. No puedo hacer nada. Seguramente tengo un problema y lo tengo que resolver. Entonces, rápidamente lo que tengo que hacer que es actuar. Mi primera acción es actuar. Tengo un problema, tengo un caos, tengo que actuar. Y después, actuar es salir corriendo, literalmente, salir corriendo y hacer algo, ¿no? Después que tomé la acción, lo que tengo que hacer de nuevo es censar. Fíjense la importancia de medir y censar en los proyectos. ¿Está bien? Censar para evaluar el resultado de la acción y después de eso, de nuevo, responder tratando de mover mi problema a un cuadrante un poco más amigable, que puede ser ya complejo, simple o complicado, ¿no? Esteban, Sí. fíjate ahí, en principio hay un común denominador que cualquiera de los cuatro estatus que estás mencionando termina siempre con el tema de responder, ¿no? Es decir, porque hay todo algún análisis, porque se buscan soluciones más novedosas. Entre paréntesis, me suena lindo esto como paradójico, esto de que caótico y salen prácticas novedosas. Es decir, que esto es. Entonces, lo que quiero acá es por ahí preguntar un poco a la audiencia si tuviéramos que definir qué le pasa a cada persona en términos de su estar siendo simple para poder trabajar en un ámbito simple, ¿cuáles son las emociones que embargan a esa gente, a las que trabajan en un estatus simple?
cuáles son las que trabajan, cuáles son las emociones que le pasan, los estados de ánimo, llamémosle, si se alarga un estado de ánimo, si está en un estatus complicado, si está en un estatus complejo o caótico, son distintas. Son formas del ser humano de encarar la cosa con otra manera. Seguramente aquel que tenga características para trabajar en estados simples va a tener que hacer un cambio muy fuerte y lo va a poder lograr seguramente si pasa a trabajar en otra organización donde continuamente hay un estado de trabajo, para ponerle un nombre, caótico. Entonces, acá también juega lo que le pasa a cada uno de los seres humanos, dependiendo, y esto no debe generar ninguna crítica a nadie, porque para algunos es necesario trabajar en una actividad donde sabemos que son las mejores prácticas. A mí me hicieron una vez un cuadrito con esto, ¿no? De la C voy a la E directamente. En el complicado tengo la C, la E, y por ahí aparece la A. Y entonces voy y hago 2 pruebitas y bueno, de la C a la A no va, pero sí va de la C a la E. Entonces me quedo con la E. Y con el emergente, bueno, tendría que ir de la C a la E, probar, de la E a la A, bueno, y así sucesivamente ir viendo cómo el grado, pongamos, de complejidad va aumentando. Pongamos también las características de las personas que van adaptándose a este tipo de situaciones. Y es importante por eso también ser comprensivo con personas que a lo mejor no tienen distintas, no voy a decir capacidades, porque a lo mejor las capacidades lo tienen, lo que no tienen es la posibilidad de hacer rápidamente ese cambio de mentalidad para ir de un estado simple a uno, no voy a decir caótico, a uno complejo. Ya con eso me parece que cuesta y bastante. Quería aportar un poco esto en cuanto a qué pasa con los seres humanos en términos de trabajar en determinadas circunstancias y decir, bueno, me encanta la adrenalina, quiero lo caótico, pero porque total, todos terminan con el cuadradito verde que puso Esteban. Sí, claro, exactamente, dar una respuesta. Yo te comento que cuando yo veía todo esto, yo tenía como un prejuicio, espero no haber caído en ese prejuicio, que un poco también este gráfico lo dice así, ¿no? Cuando dice que el terreno de lo simple es el terreno de los procesos repetitivos y conocidos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, hay como una idea de que la gestión predictiva de proyectos va solamente a la cuestión simple, y eso también es un prejuicio. A mí me gusta dar el ejemplo, por ejemplo, que cuando vos, digamos, tenés que hacer un plan es cuando tenés, digamos, como decía la otra matriz, cero incertidumbre en lo técnico y cero incertidumbre en los requerimientos. Tener cero incertidumbre en lo técnico y en los requerimientos no significa que el problema sea simple. Claro. Significa que el problema puede llegar a ser sencillo de resolver. Puede ser un problema terriblemente complejo, pero que vos tengas cero incertidumbre técnica, o sea, vos seas experto en el tema, ¿no? A mí me gusta dar esa aclaración, porque si no parecería ser que estamos relegando la gestión tradicional de proyectos a las cuestiones simples. Y yo, por ejemplo, creo que si ARSAT está haciendo un satélite es porque son expertos en el tema y hacen el satélite, tardan un montón, y eso no deja de ser, no deja de estar en... Disculpen, pasó una moto. No dejan de estar en el cuadrante de lo simple, ¿se entiende? Aunque sea terriblemente complejo para el común de los mortales como nosotros. ¿Pero por qué? Porque tienen cero incertidumbre de cómo hacer las cosas y cero incertidumbre de lo que hay que hacer. ¿A qué voy? Armar un satélite, a mí no me cabe a mí no lo van a poder hacer con un método ágil. Yo no visualizo que armen un satélite con un método muy ágil.
¿Se entiende? Podrán aplicar agilidad en la gestión, que es otro tema. O sea, ¿se entiende? Podrán aplicar Sí, agilidad. sí, en los plazos, en decir, bueno, vamos a Sí, hacer... no, aplicar agilidad en cambiar el mindset y gestionar en forma ágil, pero seguramente van a precisar un plan. ¿Se entiende? Exacto, O el sea, plan largo puede ser el tradicional. Y después dentro del plan largo ir aplicando metodologías como el Scrum, como OKR, bueno, o con lo que sea. simplemente cambiar la mentalidad. Yo no creo que el famoso cambio de mindset sea solamente cambiar las herramientas. No, O no, sea, claramente que no. un poco mucho más que eso. Bueno, se nos extendió un poquito mucho, pero bueno, creo que estuvo interesante. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Esto es un poco lo que preparamos, ¿no? Un poco el No, un tema placer. no se agota acá, y acuérdense que el objetivo era continuar con este espacio. Así que no sé si alguno quiere hacer alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta, si alguien quiere alguna reflexión. ¿Se entendió más o menos el objetivo de lo que hablábamos? ¿Sí? Bueno, buenísimo, La, genial. la, la incertidumbre, cuando hablamos de incertidumbre, también eso depende geográficamente de dónde se ejecuta el proyecto. Depende del país, por Me ejemplo. perdí ahí, Sebas. Eh, no, porque, como estamos nosotros hoy, ¿no? En un país caótico, ¿no? Bueno, ahí yo sacaría el PMBOK, y te diría que todos los proyectos tienen inputs y outputs, cada proceso tiene inputs y outputs, y uno de los inputs Sí, que el PMBOK te habla siempre son los factores ambientales. O sea, claro, claro. digamos, entre vos y yo, digamos, sabemos que la agilidad no viene a reemplazar todo. De Ujú, hecho, yo creo que no, que creo que viene a complementar. Entonces, sí, el PMBOK habla cada proceso, un proceso que es un proceso, me gusta dibujarlo para chicos. Un proceso es una cajita que tiene inputs y tiene outputs. O sea, y tiene herramientas que convierten los inputs en outputs. Esa sería definición 101 de procesos para chicos, ¿no? Un claro. proceso es eso, una cajita. Bueno, entre los inputs que vos siempre tenés que tener en cuenta son lo que el PMBOK llama factores ambientales. Claro, ¿Qué son los sí. factores ambientales? Los que te están afectando en el ambiente. En la Ujú, Argentina, claramente, no tengo ni siquiera que mencionarlo, que hay un gran factor ambiental que es sí, histórico, que tiene que ver con la incertidumbre del país a todo ujú, nivel. ujú, ¿Tá? O sea, no es lo mismo, si vas a ese punto, tenés razón, no es lo mismo un proyecto en un entorno un poco más estable que un entorno claro, tan volátil. claro. Eh, Pero bueno, fíjate que yo voy para arriba, de eso habla esto, ¿no? El mundo VICA. O sea, digo, el mundo VICA es eso, el mundo es un mundo VICA, es volátil, incierto, complejo, ambiguo. O sea, vos fíjate que no sé, esto fue acuñado por la Escuela de Guerra de Estados Unidos. O sea, digo, hago la mención, porque si haces una mención de que Argentina tiene incertidumbre, uno podría inferir que el país estable por antonomasia es Estados Unidos. Y ellos acuñan este concepto. Claro. El concepto de que el Ujú, mundo es un mundo VICA. Con lo ujú, cual, los procesos y los proyectos están afectados por eso, sí. sí, No sé si Sí, respondí, pero incluso cualquiera de los significados de la palabra de bica o buca, si nos fijamos, tienen como determinada concepción negativa, ¿no? Porque algo volátil, uno piensa en lo incierto, en lo complejo, en lo ambiguo, y como que todo es medio una ensalada rusa con características no sé si negativas, pero no son palabras que suenen lindo, ¿no? ujú, no, lógico, lógico. Y la gestión tradicional partía de la base de un mundo estable. Claro, ¿Entendés? O sea, la exacto. idea, la idea de que vos podés, la simple idea de que vos podés setear el alcance hoy, encerrarte en un proyecto 3 años para resolverlo después y que el que te pidió siga existiendo, o sea, ni siquiera que haya cambiado, sino que siga existiendo,
¿Entendés? Ya es medio tonto, ¿no? Es decir, seguro. me lo pediste, cuando me lo pediste, y los que trabajamos en sistema esto lo conocemos perfectamente hace mucho tiempo. El usuario que te pide algo y cuando se lo mostrás y dice, no, pero no es esto lo que yo quería. Pero vos me pediste eso, bueno, pero no es exactamente. Ahora que lo veo, ahora que lo veo, me gustaría un poquito así. Bueno, eso, la respuesta es la respuesta ágil. Entonces, ahí donde la agilidad habla de cosas como medio naif, dicen, abrazamos los cambios, ¿no? Donde el método predictivo rechaza los cambios. No es que rechace los cambios, es que el método predictivo, o sea, arma un plan, entonces cuando hay un cambio, ese cambio, por definición, me viene a petardear el plan. Seguro. Entonces yo lo tengo, viste, hay como una cuestión así de no rechazarlo, sino gestionarlo más formalmente, porque vos me estuviste pidiendo un plan y después me cambiás las cosas, ¿cómo querés que te cumpla el plan? En cambio, en el método ágil es distinto. No, yo me pongo a trabajar y vamos viendo, yo te acompaño en los cambios. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, Leandro. Esteban, bueno, primero que nada, encantado de conocerte, felicitaciones por esta iniciativa, por bueno, la presentación. Me gustó mucho el estilo de la presentación, de tenerlo así en esta suerte como de dashboard y de ir mostrándolo, así que felicitaciones, la verdad muy, muy bien, muy claro. Obviamente son muchos conceptos y mucha información, entonces lleva un tiempo por ahí digerirlos, pero me pareció muy claro. Yo por ahí, mi intervención es más que nada en cuanto a los digamos, ambientes más estables. Estoy trabajando en el exterior y en un ambiente donde uno puede pensar bueno, que las cosas son más sencillas, si se quiere, porque hay menos caos. Obviamente trabajé muchos años en Argentina también y bueno, estoy familiarizado con ambas situaciones. Y por ahí mi pequeño aporte desde estos años de experiencia es que no necesariamente observo que porque el ambiente sea más estable el proyecto vaya a avanzar mejor, ¿no? A mí me genera una frustración muy grande en el día a día el hecho justamente de estar en un ambiente estable, la falta tal vez de motivación, sobre todo, y José fue destacando permanentemente el factor humano, ¿no? Que al final es el componente fundamental, y la frustración que me genera es que por ahí cuando hay un poco de caos, no un caos extremo, ¿no? Pero cuando hay un caos un poco más moderado, por lo menos desde mi punto de vista, me genera una motivación mayor para tratar de sacar el proyecto adelante. Y a veces, bueno, con las herramientas que se tengan, el entorno en el que se esté, a veces hay que, bueno, saltearse algunas cuestiones, hacer algún compromiso, bueno, ya sea desde la calidad máxima que uno aspira o resultados, pero en un entorno bastante o altamente estable, a mí me ha resultado a veces muy frustrante el hecho de la falta de motivación del factor humano en empujar esos proyectos. Y las frustraciones y el estrés sigue siendo bastante parecido. Igual, no, te entiendo, me estaba sonriendo porque yo siempre digo, como un latiguillo, que es mucho más divertido un proyecto en Argentina que en Suiza. Yo creo que en Suiza son un Sin embole. dudas, En Argentina sin son mucho dudas. más divertidos. Pero eso es un chiste interno, ¿no? Pero igual Sebastián cuando hablaba de eso, si bien puso el concepto digamos, del ambiente extra proyecto, por afuera del proyecto, es uno de los aspectos que afecta a un proyecto, no necesariamente todos, ni es más importante. O sea, digo, cuando hablamos de estabilidad en un proyecto, yo me refería solamente a la estabilidad de los requerimientos y a la estabilidad de la incertidumbre técnica, ¿no? Sebas puso un concepto que es interesante, que tiene que ver con cómo afecta el afuera del proyecto. Entonces vos ahí, digo, un poco retomaste, me animo a, pensar, digamos, a trabajar un poco lo que vos comentaste. Vos ahí tomaste un poco el comentario de Sebastián y dijiste, verá que no necesariamente un entorno estable hace que el proyecto sea simple. Y pues, están todas las combinaciones. En rigor, yo no estaba hablando de la estabilidad ni política ni económica, sino la estabilidad de los requerimientos, que tiene que ver la agilidad. Pero tampoco hay que desactivar lo que dijo Sebastián. O sea, la verdad que Claro. los proyectos se gestionan y tienen distintos inputs.
Y ahí está un Ujú. poco el métier del equipo de gestión, ¿no? A entender Claro, el esto. factor humano, para mí ahí lo que hace la diferencia es el factor humano desde la capacidad técnica, la especialización, pero también el aspecto del compromiso, ¿no? La buena, claro, totalmente. La buena noticia para los que venimos del lado predictivo es que el propio PMBOK en la versión 7 da un enfoque totalmente, yo me estoy metiendo en un tema que no lo voy a poder terminar, pero da un enfoque totalmente distinto y va para el lado de la gestión humana. O sea, si vos lees, y los invito a que busquen 12 principios de la gestión de proyectos en el PMBOK 7, te vas a dar cuenta del enfoque humano. El primer principio dice ser un administrador diligente. El primer principio dice ser un administrador diligente. Está hablando de eso, de vos estás dirigiendo un equipo, ¿entendés? Y habla de resiliencia, y habla de adaptabilidad, y habla de armar equipo de trabajo, y arma de... O sea, lo que está diciendo el PMBOK 7 es, mirá, el PMBOK 6 te hablaba de procesos, y siguen existiendo los procesos. El PMBOK 7 no viene a reemplazar al PMBOK 6, viene a complementarlo. Y lo viene a complementar con exactamente esto. No es casualidad que estemos acá hablando de esto, no es casualidad que estemos hablando con José. Y no es casualidad que la charla que se está perdiendo Sebastián ahora en el PMBOK, digo en el PM Tour, esté hablando de este tipo de cuestiones, porque la dinámica de los proyectos es eso. No, gracias, Leandro, Un, está bueno. sí, Sí. último comentario y no robo más tiempo, pero justamente esta semana empezamos un proyecto de un desarrollo de una plataforma y de software con el equipo que se va a encargar de eso, no lo hacemos nosotros somos el cliente, digamos, y el proyecto, bueno, lo van a manejar con Prince 2. Prince Yo 2 la es primera vez que voy a trabajar, entonces, bueno, tuvimos la primera reunión y ahora nos toca, justamente mañana tenemos una reunión para ir definiendo los roles el board, de los usuarios y demás. Nada más, mi pregunta era en cuanto a tu experiencia con un sistema de project management como Prince2, porque veía en la línea de tiempo que ya, bueno, lleva unos cuantos años, ¿no? yo lo bypassé totalmente porque me quedaba chico en la línea de tiempo Pero y es algo que ya está pasado de moda, digamos. ¿qué te pasó de moda? No está, no. Prince es un juego de palabras, no me acuerdo en este momento, pero es Program Review, no sé cuándo, Diego. Y es un análogo del PMI, o sea, el PMI es una organización americana, Prince es una iniciativa europea, es una organización, hasta lo que sé, es una gestión de proyectos basada en principios, es un poco más moderna que el PMI, si querés, ¿entendés? Ujú. Es un Claro, poco más... ok, Ahora que esté, de nuevo, fíjate que Prince 2 es del 2006 y claro, el PMBOK es del 1987 el primero. Y todo está claro. evolucionando. Por eso yo acá, corté acá y esto sigue. O sea, dentro de 2 años vamos a estar hablando de otra cosa. O sea, Ok. no te preocupes, que no conozco Prince 2, sinceramente, pero Ujú. seguramente tiene un enfoque que abarca todo tipo de En 6 proyectos. meses te cuento, a ver cómo fue. Claro, a veces hacemos al revés. Organizamos Claro, una reunión con otro tipo de temas. ahí está. Bueno, muchas gracias. No, gracias a Lo vos. importante es que forma parte de toda esta cantidad de cambios que hubieron desde el año 20 hasta ahora. Y uno viene, no sé, a mí me viene muy bien saber esto, porque si no parece como que uno arranca en el 2001 con los 17 pibes estos de Utah, donde aparecen las metodologías ágiles, ¿no? O la agilidad. Y bueno, esto viene de más atrás y fundamentalmente no son situaciones que tengan que ver con que no puedan ser compatibles en algún momento, ¿no? Bueno, te parece que vayamos cerrando con Sí, José? Digo, perfecto. originalmente habíamos dicho, Si alguno tiene alguna... sí, claro. La idea fue tomar una parte de todo este gran mundo de los proyectos, de todo este gran mundo que es el coaching, y bueno, y tirarlo acá como una alternativa de conversación, bueno, de ponernos en contacto fundamentalmente. No, no Claramente sé. no está dicha todo lo que tenemos que decir porque los tiempos en la No, televisión son a ver, tiranos. un poco.
Como la Pero, convocatoria es... pero no va a faltar oportunidad y hemos visto también en las inscripciones las ideas que tienen en relación a temas a tratar y demás. Y bueno, por eso queremos conservar esta comunidad. Ya me animo a decirle así, Esteban. Ya me animo a decirle así. Buenísimo, buenísimo, genial, genial. No, ni dijimos todo lo que teníamos que decir, ni sabemos todo lo que tenemos que decir, básicamente, porque es un poco la idea de pedirles feedback a ustedes. Así que, nada, ahí veo que alguien entró, ya entendió la consigna. Es entrar, última tarea que les pedimos, es entren al Menti, ahora con otro código, que es el código 8772. 8269 y ahí nos pueden dar el feedback. Está buenísimo, ¿sí? En rigor es eso. Esta tiene dos partes también, ¿no? Es agarrar y cómo te vas de la actividad. Así, humildemente que queríamos que se vayan un poquito mejor que como entraron. Creo que se van con más hambre, José, más hambre de Sí, cómo sí. entrar. Es la hora también, ¿no? Con más sueño, así que eso no lo No, no, comento. no, no. Con sueño no me gustaría que se fuera. La pregunta es, Al único que le permito que tenga sueño es a Leandro, porque está 4 horas allá en Francia, a 4 horas de acá y ahora son las 20, 24, son las 12 de la noche, así que bueno, a él sí le permito. bueno, Sí, lo buenísimo. del café no me funcionaba muy bien. Me llevaba a tomar un café, no me duermo más. Hoy estaba pensando que esta modalidad virtual, ¿cómo hubiese sido en la presencialidad? Eso es un tema, ¿no? ¿Lo hubiésemos podido hacer tan fácilmente, por ejemplo? No, ¿no? No sé, qué sé yo. Es un tema, es un tema. Pero bueno. Bueno, eso, ahí tenemos un feedback, ¿cómo te va? Se van bien, acá, perfecto. Cumplimos las expectativas, sí, algunas no tanto, y sentiste que aprovechaste el tiempo, bueno, tiende así a que sí. Genial, y la última parte es la última, si tienen ganas, voy para atrás de nuevo, el mismo código, ¿sí? Si tienen ganas de poner algún comentario o algo, libre, se los dejo ahí, no hace falta que lo hagamos en vivo. Mismo código, sí, ¿no? Comentarios, cosas que quieran hacer. Nada, eso. Yo dejo de compartir para que no se vea. Y bueno, nada, no sé, José, te dejo el cierre a vos. Bueno, como decíamos, claramente nuestro profundo agradecimiento a todos por haber compartido entre todos, con todos, este momento, ¿no? Muchas caras amigas a quien les digo gracias, muchas caras que conocí hoy y que les digo también gracias, Seba, Lili, bueno, Alicia, hacía mucho que no te veía, qué bueno verte, Paulita, Dafne, Cari, Dieguito, a Daniela, si es amiga de mi hija, debe ser muy buena. Este, así que también agradecimiento, Martín, ahí al, al amigo que ya sabes de quién me refiero, contale que bueno, qué es lo que te pareció y va a venir muy bien que él lo sepa. Dieguito, querido, gracias. ¿eh? Sí, por supuesto. Le voy a transmitir a Enrique todos estos comentarios y esta reunión tan interesante. Temas que no estoy muy acostumbrado a tocar ni a manejar, pero bueno, súper interesante todo. Muchas gracias. Bien, Tailis, no te hemos visto, pero muchas gracias también. Sí, Taelis estaba con problema de mic, así que Ah, ya nos cierto, tiene puso un problema de comentario mic. ahí. Está Tiene buenísimo. problema de mic. Bueno, Un abrazo enorme y a todos. veremoslos a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Sí? ¿Mm?
Gracias. chicos. Vamos a hacer una pequeña Gracias. fotito. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña fotito ahí. Ah, saludando. la fotito. La A foto. ver. Queremos sacar una foto. ¿La sacás vos? José, Sí, o la saco sí. yo? Sí, Bueno. dale. Bueno, listo. Ahí la Un fotito. segundito. El problema es que el que saca la foto nunca mira la cámara. Entonces, Exactamente. ¿viste? Uno Bueno, voy a hacerlo al revés. Voy a tirarme el lance. uno puede Ahí darse está. cuenta que. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Pero la otra es que el que saca la foto mirando la cámara sale con risa falsa. Esa es Claro. otra consigna. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan, José. Fantástico. Abrazo a todos. Que pasen Gracias. un fin de semana Chau, chau. genial. Bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias por estar. Gracias. Bueno, Muy bien. Vos tenías ahí una actividad para ver, ¿no? Que- ¿cuál? La de esto que hablabas del PMI, o era. Ah, no, ya fue. ¿Cómo se llama? En rigor es un evento que se hace todos los años, que se llama PMI Tour, que es un congreso. En este caso hace Claro. un par de años que es virtual. A veces son interesantes, a veces no. Esto fue mucho más interesante. Fantástico.